Hola a todos, bienvenidos. Continuaremos con el spoiler de este libro, Dark, 4 elementos, que próximamente se estrenará. Y empezamos. Dean era como una hermana mayor, la cual le gustaba observar desde lejos, llena de cariño, siempre pendiente y cuidando en silencio, sin gustarle sobresalir, ni buscar reconocimiento. Esa fue la impresión que quedó en mis recuerdos, aunque algo fragmentada. Dean era alguien que parecía demasiado frágil para protegerla o cuidarla tan bien como Wasu. Pero si la pregunta fuera sobre la calidez y la comodidad, la pequeña tipapa de 4 años probablemente respondería inmediatamente que en ese momento Dean no tenía rival. Estabas muy asustada, ¿verdad? Sí, lo que pasó hace un momento, quiero decir. Tenía miedo pasar por algo así hasta cualquiera. Está todo bien, creo que se relajarán por hoy. Tipapa miró a su amiga, quien fue quien inició la conversación con ella. Esto sucedió después de que Dean dijera que la llevaría ella misma a la granja Chon-chan. Mientras le pidió al tío Dash y a Mondain que lo siguieran en el auto, Mondain por su parte aceptó inmediatamente con entusiasmo, a pesar de que Rose intentó señalar discretamente que no quería hacerlo. Después de todo, ella no sabía si sería como huir de un tigre para encontrarse con un cocodrilo. Como se mencionó, el reencuentro con Wasu ya había sido una sorpresa para ella, algo que estaba más allá de cualquier expectativa, considerando que no se habían visto durante décadas. Wasu había cambiado tanto que apenas podía reconocerlo. ¿Y qué pasa con Dean? Ella misma no estaba segura de sus intenciones. ¿Por qué decidió ayudarla? ¿No te pareció demasiado conveniente que apareciera exactamente en el momento y lugar adecuado? La madurez y el mundo mismo no le enseñaron a mirar la vida con pesimismo. Sin embargo, debido a las difíciles circunstancias que enfrentaba, Rolf no podía confiar plenamente en nadie, ni en la gente de la granja Chanapanán, ni de la granja Senrag. Después de todo, todavía no conocía los detalles del accidente de su padre, ni tampoco sabía lo suficiente sobre quienes ahora estaban a su lado. Aunque Dean también había cambiado, esto no pasó desapercibido para sus ojos, que lo observaron durante largo rato. Dean, que solía ser frágil y pequeña, ahora parecía haber crecido más. Ella era más alta que ella y parecía madura, además parecía mucho más fuerte y estable, demostrando calma y firmeza ante la adversidad. ¿Desde cuándo Dean dejó de esconderse detrás de otras personas? Ahora se atrevía a enfrentar firmemente a Wasu y protegerla. ¿Hay algo que quieres preguntarme? Recordaste que soy Rogue, ¿verdad? Dean asintió, confirmando la verdad en lugar de responder con palabras. Cuando llegó en ese lugar, además de los trabajadores de la granja Chon-chan, cuyos rostros ya le resultaban familiares, como el tío conductor a quien veía a menudo cuando su padre adoptivo, Tipacor, la visitaba, e incluso la niña llamada Mondain, que siempre la recibía cuando llegaba a la granja Chon-chan. Había otra persona que no había visto en 14 años. Para alguien que no conocía la zona era difícil adivinar quién podría ser. Pero Dean había cambiado tanto, Rose casi no podía reconocerla. Rose la miró, a la mujer de pocas palabras, tal como lo había sido en la infancia, cuando Dean no podía seguir el ritmo de su incesante parloteo. Pensándolo bien, ahora Dean parecía mucho más reservada que cuando tenía 10 años. Han pasado más de 10 años desde la última vez que nos vimos. Me mudé a estudiar cuando tenía 10 años. Si cuento hasta ahora son 14 años, dijo. Exactamente 14 años, pero ¿por qué cuando viniste a ayudarme hace un momento recordaste que yo era Rose? Vi el coche de la granja Chon-chan, por lo que parecía algo no iba bien, así que decidí comprobarlo. Mondain trajo agua y bocadillos. Gracias, dije, puedes irte. Si necesito algo te llamaré. ¿Está bien, señorita? Sobre mi padre, Dean. ¿Sabes qué pasó? Antes de conocerte a ti y a Wasu acababa de regresar de la comisaría. ¿Qué hacías allí? ¿Tiene algo que ver con mi padre? Fui a hablar con el oficial a cargo. Parece que se apresuraron demasiado en concluir que fue un accidente. El oficial me dijo que según las pruebas del lugar, probablemente se debió a la negligencia del conductor. Pero lo que me pregunté, y que todavía me desconcierta, es que la tarjeta de memoria de la cámara de tablero del automóvil no estaba en el lugar del accidente. ¿Quieres decir que alguien lo robó? No hay ninguna prueba concreta de cuándo desapareció la tarjeta. En ese momento ni me di cuenta por el estado de salud de tu padre. Es posible que la tarjeta hubiera sido robada antes, o que alguien hubiera intentado ocultarlo o destruir pruebas. ¿Dices que estabas presente en el accidente? Sí, fue la persona que llegó al lugar. Llamé a la ambulancia, avisé a la policía y luego seguí al tío Tipacor en la ambulancia hasta el hospital. Después fui a prestar declaración en la comisaría. Rose guardó silencio al escuchar la verdad sobre lo que había sucedido, algo que nadie le había dicho.
Ni siquiera Mondain había mencionado esos detalles. Solo lo básico cuando los rescatistas contactaron con la granja. Eso significa que la última persona que estuvo con su padre antes de que llegara a recibir atención médica fue Dean. ¿Hay alguien sospechoso, alguna evidencia que sugiriera que no fue un accidente? Todavía no puedo acusar a nadie sin pruebas. Entonces, cuando le dijiste a Wasu que mi padre me confió contigo, ¿qué quisiste decir? Dee mantuvo contacto visual con Rolf, quien parecía llena de confusión y preocupación. Ella comprendía y simpatizaba con esa joven, pero no podía decir algo que fuera solo una suposición o sin pruebas concretas. En cuanto al caso del tío Tipacor, Kazama haría todo lo posible para buscar justicia y garantizar que no fuera ignorado. Además, le había prometido a su tío cuidar de Rolf. Antes del accidente, el tío Tipacor vino a la granja a recibirme y me contó que el señor Wasupon quería pedirle a Wasu tu mano en matrimonio. Pero tu padre se negó como siempre hacía cuando esa parte existía, porque mi padre nunca me contó de ello. En cuanto a eso, no sé la razón ni los motivos detrás de la decisión de tu padre. Solo puedo decir lo que sí. Me dijo que se sentía incómodo con la situación y me pidió que si algo le sucedía cuidara de ti. Me lo pidió muy en serio y le prometí que no te abandonaría. Quiero que tengas cuidado, Rose, porque estás en una situación difícil y muy peligrosa, tanto por las tierras que tu padre quería dejarte, como por las personas que pueden estar esperando una oportunidad. Incluso sin señalar culpables directamente, Kazama creía que Rose sería lo suficientemente inteligente como para comprender la situación. También estaba seguro de que el padre y el hijo de Mahatanakor no se rendiría tan fácilmente, ahora que todo parecía estar a su favor, con el tío Tipacor ausente para proteger a su hija. Probablemente por eso el tío le había pedido a Kazama que protegiera a Rose, incluso en un momento entre la vida y el fallecimiento. Kazama sabía que él estaba luchando con todas sus fuerzas para sobrevivir, mientras que ella haría lo mejor que pudiera para cumplir su promesa. Quiero que vengas a vivir bajo mi cuidado. ¿Qué quieres decir? Por ahora, hasta que se resuelva el caso y tu padre despierte, piénsalo. Cuando tengas una respuesta, házmelo saber. ¿Significa eso que su padre realmente había decidido dejarle al cuidado de Dean? Long, ¿estás ocupado? ¿Puedes hablar ahora? Dean, nunca me llamas y ahora decides hacer esto. Necesito tu ayuda con algo importante. Está bien, Dean. ¿Cómo no podría ayudarte? Dean guardó silencio por un momento mientras miraba por el espejo retrovisor la zona de la granja Chonchan, donde acababa de despedirse de la señorita Rose. Sin embargo, todavía estaba preocupada por la seguridad de la joven, por lo cual decidió llamar a Wayo, su primo, quien probablemente podría ayudar a lidiar con la situación que le preocupaba. Rose ha vuelto. ¿En serio regresó? La chica de la granja de flores, ¿verdad? Así es, pero ahora está en peligro. Y quizás es demasiado difícil afrontarlo sola. Señorita Rose, ¿puedo entrar? Sí, está bien. Le traje un poco de leche. Noté que no comió mucho en la cena. Por cierto, ¿qué está buscando? ¿Quiere que le ayude? No hace falta, solo estoy revisando algunas cajas viejas. Es como revivir recuerdos. Pero hay tanto polvo, quizás debería limpiarlo primero. ¿Están todavía aquí los juguetes de la infancia? Papá los guardó. ¿Qué juguetes es eso? Ella encontró varios juguetes y uno le recordó a Dean. Y se preguntó, ¿es Dean alguien en quien puedo confiar ahora mismo? En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y nos vemos en los próximos videos. Bye bye.